Estudiantes, buenas tardes. El propósito de este video de Proyecto de Investigación 7 es mostrarles cómo van a usar los elementos del curso para trabajar su ponencia, su contraponencia y su exposición oral. El primer elemento a estudiar es que es una ponencia. Entonces, una ponencia, como lo establece el Centro de Escritura Javeriana, es un texto que utiliza básicamente el tema de ser expuesto y ser escuchado. Por eso vamos a hacerlo bajo screencast y de forma escrita. Se presenta en algún evento, en este caso será a través de los foros, congresos, simposios. Son trabajos breves, concretos, que se destinan a discutir de forma colectiva y por eso necesitamos una participación gigante en el foro. Pero que necesitamos antes de escribir, necesitamos primero documentarnos sobre un tema, es decir, tener un tema. Para eso ya todos debemos haber elegido el tema concreto que está en nuestra aula. Vamos, aula, proyecto de investigación 7. Cuando vamos a la etiqueta que está acá abajo, encontramos que ya tenemos temas seleccionados por personas. Tema 1, contabilidad por reglas versus contabilidad por principios. Tenemos dos ponentes, dos contraponentes. Si ustedes desean, pueden trabajar estas dos personas juntas con un solo texto y un solo video. Si no logran colocarse de acuerdo, pueden hacerlo por separado. No se pueden cambiar los grupos, no se pueden cambiar los temas. Es una decisión ya establecida. ¿A qué se debe esto? Pues a que ninguno me envió los temas en el momento en que eran, entonces yo ya los asigné. Se debe disponer de tiempo suficientemente para prepararla, entonces las primeras ponencias serán el 21 de noviembre. Tenemos más de 11 días para los primeros. Acá también observamos ya las fechas que tenemos desarrolladas. Empezamos con el 21 de noviembre y estamos terminando el 11 de diciembre con los últimos screencasts. Esta es la fecha de la ponencia escrita. Esta es la fecha del video o del screencast, muy similar a que yo estoy realizando. En ese ejercicio, esas fechas son impajaritables. Si el estudiante sube el texto después, pues no permite la discusión y pues de forma obvia tendrá una nota no muy adecuada. La ponencia se debe basar en buenas fuentes bibliográficas. Segundo elemento, ya teniendo yo un tema, genero un problema o una pregunta o un centro de investigación y a partir de eso yo tengo que hacer una búsqueda exhaustiva, que ya voy a explicar ese elemento en un minuto. Se deben tener claro bien los objetivos que voy a plantear y debo disponer de un adecuado soporte audiovisual, pues cuando ya desarrollo el ejercicio oral. Este es un ejemplo de un desarrollo de ponencia. Ustedes igual tienen un formato de ponencia en su aula. Vamos a revisar que por ejemplo, en el caso número 1, digamos el tema 3. El tema 3 es el valor razonable causa crisis financieras. Entonces, para que ustedes empiecen a trabajar el tema 3 y todos tengamos un punto de discusión, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer desde el tema es leer los textos guías que están en el aula. Estos dos textos deben estar citados dentro de la ponencia, pero no deben ser un resumen de los textos de la ponencia. Me explico. Como una ponencia es un trabajo argumentado, donde yo tengo un centro, cualquiera de los dos textos me pueden llevar a dar a mí una línea de investigación. Yo puedo plantearme a partir de cualquiera de los dos textos preguntas como ¿qué es una crisis? ¿Sí? Miremos el primer texto. Contabilidad de valor razonable en bancos y la reciente crisis financiera. Nos preguntamos, lo primero que ustedes deben hacer es descargar el texto, mirar las hipótesis que plantea el texto y a partir de ellas ustedes tendrían un centro de investigación, un centro de discusión. Tal vez el texto plantee que el valor razonable genera una menor valuación o mayor valuación o problemas de revelación y eso es lo que tal vez lleva a generar una crisis financiera. A partir de ese primer elemento, que es lo que el centro javeriano me determina a mí como mi tema, ¿cierto? Yo empiezo a documentarme sobre ese tema. Y eso quiero que le quede claro. Si su ponencia no tiene una estructura argumentada que implique fuentes, muchas fuentes, pues no va a funcionar. ¿En dónde nos vamos a documentar? Por ejemplo, acá tenemos Google Scholar. Acá yo acabo de colocarles, por ejemplo, valor razonable y crisis. Hacemos la búsqueda y nos va a llevar a diferentes tipos de textos. Por ejemplo, referencia sobre la crisis económica del papel de auditoría. ¿Tendrá eso que ver con el valor razonable o no tendrá que ver con el valor razonable? Entonces,
Mi primer elemento es a partir de una hipótesis que yo me planteé en el texto o en mi tema, descargo muchísima literatura y empiezo a generar argumentos frente a esa escritura. Ese es el primer elemento esencial. Como pueden ver, el Google Scholar me permite buscar tanto en inglés como en español. Busquemos en inglés. A ver qué resultado nos sale acá. Ah, mire, por ejemplo, esto es parte de lo que puede ser una hipótesis o una pregunta de hipótesis. ¿Contribuye la contabilidad de valor razonable a la crisis financiera? Vamos a mirar el texto, a ver qué nos entrega. Es un texto, empezamos a mirarlo y incluso esto es un ejemplo interesante de cómo yo se encuentro información. A partir de los textos, yo voy a tener una carpeta gigante, ¿cierto? Con cada uno de los elementos. Y aquí les voy a subir este otro ejercicio o este otro texto guía que me permite a mí saber cómo hago este trabajo de investigación, que es un texto de cómo debo escribir. Entonces acá el texto es, bueno, para quién escribo, qué escribo, encuentro un tópico. Entonces encontrar un tópico van a provenir de los temas de investigación. En este caso son las crisis financieras y el valor razonable, pero eso me debe llevar a un tópico mucho más concreto. Luego busco, mire, no es gratis. Y el buscar implica tener una razón para escribir, definir a quién va dirigido el texto, en este caso un grupo de expertos, compañeros. Hago un borrador donde esbozo unas ideas, realizo una revisión y reescribo el texto, edito, ¿listos? Y así determino el ejercicio. Nuestro tipo de ponencias, más o menos como un tipo de ensayo o resumen, donde hay otros elementos, introducción, qué quiero, cómo quiero. Entonces yo tengo que plantearme unos objetivos concretos frente al alcance de mi texto. En el caso del valor razonable, yo me puedo plantear, bueno, ¿qué es el valor razonable? ¿Qué es una crisis? En que, por ejemplo, como tercer elemento que ya he buscado en mis textos, cuántas crisis financieras han existido y cuántas están relacionadas con los estados financieros, en cuántos países de esos han habido crisis, por ejemplo, se implementó la NIF, y en qué sectores se aplica de mayor forma el valor razonable. Yo tengo que argumentar, tengo que tener un ejercicio argumentativo para que yo pueda tener estructuras propositivas. Si yo no lo tengo de esa manera, no va a funcionar. En esa medida, mi ejercicio determina o estructura la necesidad de tener ese centro frente a la ponencia. ¿Qué implica tener ese centro? ¿O qué implica ese desarrollo frente al centro? Bueno, muy sencillo. Vamos a mirar desde la agenda, que es una ponencia. Entonces, una ponencia es la síntesis del trabajo escrito a través de una ponencia, donde yo en 15 minutos, en 12 hojas, más o menos, despierto el interés de los participantes por un tema que sea nuevo, ¿sí? Que se enriquezca con la propia investigación y que yo domine el tema. En esa medida, si yo soy el ponente de crisis financiera y valor razonable, yo parto de un centro, yo parto de una hipótesis, donde yo con argumentos de diferentes autores empiezo a nutrir el tema. Los argumentos son los que nutren el tema y los que colocan una posición frente al tema. El relator dice acá, por ejemplo, el relator oponente debe despertar el interés de los compañeros, lo presenta de forma sugestiva, pero científica. Yo no opino, ¿sí? Yo argumento. Entonces, yo, entonces como el propósito es argumentativo, crear competencias argumentativas, yo primero debo hacer una investigación que me permita tener argumentos, hacer un trabajo escrito, citado, redactado de forma adecuada y posteriormente hacer una exposición oral de mi trabajo escrito. Son tres momentos diferentes. Y luego los contraponentes, el que está en el otro lado, va a complementar la ponencia o incluso va a discutir la ponencia del otro. En general se espera que no esté de acuerdo, en general se espera que motive el grupo y que motive la discusión. Entonces el propósito de un seminario alemán como el que estamos haciendo es que yo tenga la capacidad de ver el trabajo del otro, estructurarlo, leerlo y discutirlo. Si yo no discuto, no funciona. Por eso la discusión, dice en nuestra agenda, es el medio por el cual se materializa la idea del trabajo de grupo.
¿Por qué yo no hago este seminario presencial? Porque a veces van y a veces no van. Si yo lo hago virtual, a mí se me asegura que en cada temática todos participen. Los ponentes colocarán sus ponencias, los contraponentes discutirán a los ponentes con textos escritos y con screencasts, y los demás participantes a través del foro discutirán a los ponentes y a los contraponentes. Y los ponentes y los contraponentes deben tener la obligación de responder a la discusión. Por eso las tres notas son fundamentales: escribir la ponencia, hacer el texto y discutir en el foro. Si yo no tengo ese ejercicio, pues no voy a aprender a argumentar. Finalmente, bajo esta premisa, yo esperaría de ustedes unas ponencias y contraponencias preliminares para que sean revisadas antes del primer ejercicio. Cualquier duda, por favor, a mi correo. Hasta luego.